interesantes y pues continuamos en nuestro foro. Continuamos en nuestro foro, entonces damos lugar a la siguiente conferencia, que es presentada por el doctor Leonardo Arévalo. El doctor Arévalo es magíster en salud pública, él es médico experto, actualmente trabaja con el programa de Virrey Solís y él nos va a dictar la charla sobre TDF versus TAF, ¿cuál es la realidad? Buenas tardes para todos. Es muy grato estar en esta jornada de conmemoración del Día Mundial de Lucha contra el VIH. Quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Infectología por permitirme compartir con ustedes algo de información con respecto a todo este concepto que nos involucra, que es el manejo del tratamiento antirretroviral en el VIH. Hoy vamos a ver, me han encargado que veamos el tema de tenofovir con respecto a cuál es la realidad entre los dos componentes que tenemos en el mercado, el tenofovir disoproxil y el tenofovir alafenamida. Yo soy Leonardo Arévalo, médico magíster en salud sexual y reproductiva, médico especialista en epidemiología y médico experto en VIH. Entonces vamos a comenzar. Los temas que tengo preparados para ustedes o que vamos a abarcar a lo largo de toda esta media horita, pues es precisamente cada uno de los aspectos que tenemos evidencia sobre los componentes. Entonces vamos a comenzar sobre qué son. En primera instancia, el tenofovir disoproxil. Pues ambos son inhibidores nucleótidos de la transcriptasa reversa. Tiene pues, ahí les presento digamos la información básica que tenemos sobre la fórmula molecular. El tenofovir disoproxil tiene una administración de una vez al día, viene en tabletas de 200 miligramos, viene en combinación con otros medicamentos, pues ya lo vamos a ver más adelante. El tenofovir alafenamida, pues también es un profármaco del tenofovir. También ahí les presento lo que es la fórmula molecular, el nombre químico, de administración una vez al día. Vienen tabletas de 10 y 25 miligramos. Bueno, esa es la parte introductoria para conocer en dónde estamos. El mecanismo de acción. Ustedes están viendo lo que es el esquema clásico de lo que es los medicamentos antirretrovirales, los diferentes grupos. Pues nos vamos a centrar en esta parte, lo que es la transcriptasa reversa. Pero lo que debemos hacer énfasis es sobre cómo actúa el medicamento. Este gráfico que ya, digamos, estamos acostumbrados a ver sobre la información que tenemos con respecto a cómo funciona el tenofovir. Vamos a ver hoy cuál es la diferencia, muchos ya la conocen, y precisamente viene en cómo es que se metaboliza el tenofovir disoproxil y el tenofovir alafenamida. Aquí tenemos algunas nociones, pues el tenofovir disoproxil es absorbido y transformado al principio activo, que es el tenofovir, y este que se transforma en un metabolito activo, que es el difosfato de tenofovir, que es el terminador de la cadena. El difosfato de tenofovir inhibe la transcripción inversa del VIH1, también de la polimerasa del virus de hepatitis B, al competir con el sustrato natural, desoxirribonucleótido por el sitio de unión. Pero bueno, digamos, este es el concepto, pues que ahí digamos, lo coloqué para que lo tengamos claro y podamos leerlo, sobre lo que hace el tenofovir disoproxil. Sin embargo, la gran diferencia está con el tenofovir alafenamida, que siendo permeable en las células, en los linfocitos CD4, debido a que tiene una mayor estabilidad plasmática y que se activa intracelularmente mediante la hidrólisis por la captecina A, es más eficaz, ya que tiene una mayor concentración de tenofovir dentro de las células de manera intracelular. Pues esto incluye lo que son los linfocitos y los macrófagos, estando intracelularmente es fosforilado pues a continuación en su cadena, en su reacción, a finalmente estar constituido por el tenofovir disoproxil. La misma situación, digamos, en cuestión a lo que es la función ya dentro. Pues se inhibe la replicación mediante la incorporación del DNA viral,
por la terminación de la cadena. ¿Qué es lo que sucede realmente? Pues que hay una mayor presencia del tenofovir de vía intracelular con el componente de la tenofovir a la fenamida, que por el tenofovir disoproxil, donde el tenofovir disoproxil tiene más concentración a nivel plasmático, y de ahí los diferentes efectos secundarios que se pueden presentar con este medicamento. Cuando hablamos de la historia del tenofovir, quiero que veamos esta que es el esquema general de cómo fue que entran o se crea una innovación en el manejo antirretroviral con el ingreso de cada uno de estos medicamentos. Quiero que veamos que en el 2012 fue que se creó pues ingresa el tenofovir disoproxil, y hasta el 2016 el tenofovir alafenamida. Hay diferentes momentos en los cuales es autorizado por la FDA en sus diferentes combinaciones, como les decía que les decía que se iba a componer. En el 2015, noviembre del 2015, el tenofovir alafenamida fue autorizado, pero en combinación con el vitegravir cobicistat. En marzo de 2016 y en junio de 2016 es aprobada el tenofovir alafenamida con rilpivirina. En 2016 fue aprobado el tenofovir alafenamida en tricitabina, o sea, la presentación sola, pero para el uso de la profilaxis preexposición. En febrero de 2018 fue aprobado en combinación con vitegravir. Y en noviembre de 2019 en Australia, en julio del 2018 en Estados Unidos y en septiembre de 2017 fue autorizado el tenofovir alafenamida, pero con darunavir cobicistat, presentación que todavía no tenemos en Colombia. Bueno, esa era la historia. Bueno, ¿qué antecedente real hay con respecto a lo que es la diferencia entre estos dos medicamentos y si realmente existe un problema en el uso del tenofovir disoproxil? Realmente no. Lo que pasa es que, como todos ustedes conocen, hay efectos secundarios que se han presentado a nivel crónico que están básicamente centrados en lo que es la toxicidad renal y ósea. Digamos que los conceptos están claros aquí, que son infrecuentes, pero son clínicamente relevantes. En cuestión a lo que son los factores de riesgo renal y en los que reciben inhibidores de proteasa como tercer componente. Hay una mayor pérdida de masa ósea que otros fármacos antirretrovirales y un mayor riesgo de fracturas en los estudios observacionales que se han tenido. Y pues como les decía, es básicamente porque el tenofovir disoproxil tiene un mayor componente a nivel plasmático que el tenofovir alafenamida, el cual mediante el mecanismo de acción, que pues se los nombré brevemente, es mayor a nivel intracelular. Bueno, ¿cuál es la efectividad del medicamento o la evidencia que hemos visto? Está dada por todos estos estudios que lo que hacen es comparar cabeza a cabeza el tenofovir disoproxil, estos dos primeros, con el tenofovir alafenamida. Está el estudio, pues el 104 y el 111. Este fue un estudio, aquí estamos viendo el esquema que utiliza el TAF y el TDF, pero el tercer componente es el mismo, que es el vitegravir cobicistat. Están ustedes viendo que estos pacientes pues iniciaban con una carga viral mayor de 1000, tenían una tasa de filtración glomerular, tenía que ser mayor de 50, y lo que hicieron fue aleatorizarlos para recibir las dos presentaciones, obviamente ambos con placebo. En un brazo estuvieron 866 y en otro 867. ¿Qué se vio en este estudio? En los estudios, digamos en los desenlaces primarios, se vio que fue no inferior el TAF al tenofovir disoproxil. Están viendo ustedes cuáles eran las características digamos en la población, cómo estaban los CD4, la carga viral, cómo se hizo el ajuste epidemiológico, y pues aquí está el desenlace primario a la semana 96 y a la semana 94, acá estamos viendo semana 96 y semana 144, cuál era la supresión viral, y están viendo en morado lo que es el TAF,
y en naranja lo que es TDF se observa pues que no hay inferioridad. Igual para la falla virológica se presentaron igual cantidad, pues entonces pues había una supresión viral que era igual que la del tenofovir disoproxil, y con eso se consideró que uno de los estudios prioritarios, o digamos que son los de los principales que nos ingresan al tenofovir a la fenamida como una opción terapéutica. El otro es el estudio AMBER. Este estudio también en pacientes que no tenían supresión viral, o sea que iniciaban como naive. Los brazos fueron de 362 y 363, esta vez con la combinación de darunavir covicistat. Las características eran las mismas. Aquí el snapshot a la semana 48, no hay una inferioridad, siendo azul el resultado de supresión viral para el TAF en comparación con lo que es el tenofovir disoproxil. Aquí también lo que era, que todavía no se había presentado, el éxito virológico. ¿A quién favorece? Favorece obviamente al TAF, pero sin embargo estos eran estudios de no inferioridad. Aquí estamos viendo cuáles eran las condiciones de esos pacientes. Vemos que era una población homogénea. Y aquí estamos viéndolo, pero a la semana 96. Entonces, miren, aquí la misma proporción en cuestión a supresión viral. Digamos que los parámetros de evaluación fueron los mismos. Estos son los estudios pivotales. Y estos, de aquí para abajo, son todos los estudios que se hacen para evaluar efectividad, pero ya cuando se hace el switch, es decir, en pacientes que tenían una carga viral indetectable, cada uno con diferentes, digamos, condiciones en cuestión al tiempo en que llevasen. Pues la idea no es presentarlos todos, quiero es mostrarles unos primarios que considero de importancia para que veamos y pues también comprendamos cómo fue que se hace. Este es el TAF con el vitegravir, cuando se hace el switch de tenofovir disoproxil a TAF. El 1089, similar, vamos a ver los resultados de estos dos. Y pues lo que hizo el laboratorio desarrollador fue hacer las combinaciones en las combinaciones que tienen, o sea, en las combinaciones en su presentación farmacológica. Entonces están viendo aquí con rilpivirina, con efavirenz, con el vitegravir covicistat, con vitegravir. Bueno, en este en especial lo que hicieron fue también hacer el análisis con diferentes inhibidores de proteasa. Y el Emerald, que lo hizo pues hizo varios brazos, pero este en especial fue con el darunavir covicistat y TAF, y los otros eran inhibidores de proteasa, no importaba cuál, y el tenofovir disoproxil. Entonces, hagamos un breve repaso sobre efectividad en switch. Entonces, el 109, el estudio, miren que los brazos pues comprometen, digamos que una relación ahí de 2:1, donde pacientes ya con supresión virológica para una evaluación final a la semana 96, en el brazo de TAF 959, en los que continuaban en 477. Aquí estamos viendo el desenlace primario. Miren que nuevamente la carga viral, digamos que no hay gran diferencia. Recuerden que estos estudios eran de no inferioridad, por eso los menciono, pero hay una superioridad en cuestión a lo que fue la semana 48 y la semana 96. Y aquí se está viendo en azul o en morado, están viendo el TAF. Era como se veía la población muy homogénea. Cómo estuvieron también otros componentes, el tercer componente también utilizado en los diferentes brazos que se analizaron. El 1089, esta vez sí números de sujetos observados muy similar, 333 y 330. No hubo cambio del tercer componente, también al análisis a la semana 48. Y esto es lo que vemos en primera instancia, que no hay inferioridad a la semana 48. En morado están viendo lo que es el TAF. Y este punteado es la semana 96, donde permanecen iguales. Esto con respecto a switch. El otro estudio que les quería mostrar, el Emerald, que pues hace el análisis sobre inhibidores de proteasa, como le dije, pacientes en switch con supresión viral. Nuevamente, para el TAF, esto es muy importante que se vea que siempre el brazo era mayor en la relación de 2:1.
Para este brazo se tenía 763, 378, y ven los diferentes componentes y lo que se trató de evaluar. Y los resultados era como a la semana 48, los resultados eran similares, no inferioridad. En azul están viendo TAF, que tenía una supresión viral del 94.9% de todos los pacientes. Bueno, muy bien, eso es con respecto a efectividad, donde se vio que no hubo inferioridad en el caso de los medicamentos de las dos presentaciones. Bueno, ahora lo que nos llevaba a la gran evaluación era la seguridad renal que se tenía con respecto a lo que ya se había visto al presentar mayor efectos adversos, necesidad de discontinuación del medicamento por efectos que no son frecuentes, pero pues que son importantes en relevancia. Este es el estudio de Arribas de 2017, donde se evalúa la seguridad renal en primera línea. Se observa que a la semana 144 hay menos toxicidad basado en lo que es los diferentes parámetros de evaluación. Están ustedes viendo en azul el comportamiento de TAF y en naranja el tenofovir disoproxil. Vemos en esta gráfica cuáles eran los pacientes que se mantenían a lo largo de las semanas. Y aquí están viendo la tasa de filtración glomerular, la creatinina plasmática, y pues ustedes están viendo obviamente la gran diferencia. Por ejemplo, aquí como se bajaba mucho más la tasa de filtración glomerular de menos 7.7 y tenía una significancia estadística con una P menor de 0.01, en cambio con TAF era de solo 1.6, lo cual quiere decir que no es que sea totalmente inocuo, sino que pues al haber menor cantidad plasmática del tenofovir, hay una menor reacción a nivel del órgano renal. Pues aquí estamos viendo que sí se puede llegar a presentar, pero que es mucho menor que el tenofovir disoproxil, y eso es lo que lo hace llamativo al uso en los pacientes que tienen una indicación por su patología y no pueden utilizar otros medicamentos, o donde se prefiere por las combinaciones. Digamos que este es el estudio, uno de los estudios de análisis. Estamos viendo aquí también los diferentes componentes con la beta 2, pero quiero también mostrarles estos otros. Aquí está bien, aquí está el resultado. Miren nuevamente en azul lo que es el tenofovir alafenamida, cómo se disminuye la tasa de filtración glomerular con lo que es el tenofovir disoproxil mucho más que lo que hace el TAF en cuestión al diferente, al Korokov, la fórmula de Korokov. Miren aquí la diferencia. Este es en el AMBER. En el AMBER también se ve algo muy parecido con respecto a la base de línea de todos los pacientes, de cómo tenían la depuración de creatinina. En azul están viendo a TAF. Nuevamente se ve que hay una menor reducción de lo que es la filtración glomerular y a las 48 semanas de estudio. Y el 1089, pero ya es la evaluación de los biomarcadores a la semana 96. Nuevamente se está viendo cómo se disminuye más, cómo hay una mediana de la tasa de filtración glomerular mayor con TAF. O sea, esto lo que habla es del promedio en la tasa de filtración glomerular que debe estar hacia arriba y cómo disminuye. O sea, es digamos el efecto contrario a los gráficos que vimos antes. Entonces esta evidencia pues es la que nos lleva a señalar, o este seguimiento, que pues hay una mayor seguridad con lo que es TAF. Eso en cuestión de seguridad renal. Veamos cómo está con respecto a la parte ósea, que era el otro componente que llama la atención sobre los efectos secundarios o adversos que se pueden presentar con lo que es el tenofovir disoproxil. En el mismo estudio con Arribas, que como ven, pues estuve evaluando toda la seguridad de los medicamentos en primera línea, se vio que con TAF hubo 0 casos en cuestión a que se hubiera tenido que suspender el medicamento por efectos adversos a nivel óseo, y sí se presentaron 6 en el brazo del tenofovir disoproxil. Aquí estamos viendo, nuevamente hagamos el mismo balance, el TAF en azul. Estamos viendo aquí cómo disminuye lo que es la densidad mineral ósea de columna y de cadera, y pues en base a estos también el seguimiento, pues digamos es el mismo análisis del
del anterior, en cuestión a nivel renal, pero esta vez es a nivel óseo. Y pues aquí es donde se ve que hay una menor afectación de lo que es el tejido óseo. En el mismo análisis, pues vamos a mirar diferentes estudios que evaluaron lo mismo. Entonces bueno, digamos que esto ya es la comparación entre ambos. Entre el 104 y el 111, recuerden la semana 48, nuevamente la densidad mineral ósea a nivel de columna, como era con TAF, se presentaba una menor alteración. Miren aquí, en menos de 1.3 comparado al menos 2.86. ¿Cuál era la ganancia de peso? Pero digamos, bueno, aquí era más a nivel óseo y lo que se estaba viendo en el seguimiento que hacía Sachs también en el 2015, esta parte. Veamos este otro, es el estudio Amber. Nuevamente a la semana 48, ¿cuál es la evolución en la pérdida de masa con TAF y en verde con tenofovir disoproxil? ¿Cómo se incrementa disminuye más con el tenofovir disoproxil? Miren, en un 41.2% con respecto a 27.2, y obviamente pues ese es el cambio que es inversamente proporcional sobre el incremento. En cadera, como se presentaba algo muy similar, aquí con una disminución solo en 12.5 y con tenofovir disoproxil en 44.7. Dentro de los otros estudios de evaluación que estuvieron a nivel óseo, el 1089, nuevamente, los mismos estudios, esto como para mostrarles que pues, se hizo varias evaluaciones. El estudio Emerald, también que ahí hace la evaluación. En cuestión a riesgo cardiovascular, estamos observando cuáles, digamos, las diferentes alteraciones que puede tener el TAF. Realmente no es que se haya visto una evaluación fuerte con respecto a los cambios que se pueden presentar, como si los hemos visto con abacavir amiduina, con darunavir ritonavir, pues con darunavir, perdón, en los estudios en DAD y todo eso. Digamos, el estudio de esta evaluación, pues se ajustó, o los autores ajustaron varios factores de riesgo cardíaco, incluyendo el índice de masa corporal, el tabaquismo, el sexo y antecedentes cardíacos. Ese efecto siguió siendo significativo en la alteración que se podía presentar con TAF, se asoció con un mayor riesgo de evento cardíaco, no, pues no despreciable, pero de seguimiento, no es que se presente, digamos, en gran medida. Se asoció también, pues es importante destacar que no se relacionaba con infartos agudos de miocardio, sino que eran arritmias las que se tenían en el seguimiento que se hizo. Pues eso es algo que debemos estar atentos, pues que debemos señalar en otras cortes. Entonces veamos, lo que había en ese estudio era pues que la edad media era de 50 años, el 73% eran hombres, 65% con obesidad, la población negra tenía un 58% de componente de esta población, lo cual es también pues, de evaluación sobre también los factores de riesgo clásicos sobre raza negra. Había una supresión viral y lo que se hizo fue un cambio. El aumento del peso medio fue de 1.4 kilogramos. Y en el análisis de regresión, lo que les digo, pues entonces hubo una asociación en el índice, en un aumento en el índice de masa corporal y en la puntuación de riesgo, pues como se llama ya en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y lo que llamaba la atención aquí era cómo tenían que cambiar el medicamento, pues digamos el tratamiento de la comorbilidad a un 50.7% de pacientes que tuvieron que iniciarles estatinas. No lo vieron pues estadísticamente significativo, pero era importante revisar que estos pacientes tenían una relación con el uso de TAF comparado el cabeza a cabeza con el TDF, en cuestión, como les digo, a arritmias y a la puntuación de riesgo. Entonces, es muy importante digamos, para evaluar en un futuro. No hace parte, digamos, de condiciones importantes que hayan sido reportadas en pacientes, pero pues sí que tenemos que estar evaluando. En la población de mujeres, pues se ha hecho análisis, ustedes saben que digamos que
Cada vez es más importante resaltar no solo, digamos, los efectos en vida real, sino también en población femenina, más porque pues hay un factor de riesgo diferente. En el análisis que revisé es el de Thompson de 2019. Son mujeres de 7 ensayos aleatorizados, o sea, en la revisión que hizo él, de regímenes que contenían TAF versus TF, que se incluyó, pues el tercer componente era el vitegravir cobicistat, Victegravir, fueron 779 mujeres, y la respuesta virológica que se vio acá era, pues, digamos que comparativamente igual a lo que era la población general y los primeros estudios, pero pues esta vez en población especial. El tratamiento para las personas pues naive, a las mujeres naive, digamos que la supresión viral fue igual, 86 versus 85%. Nuevamente en azul lo que es el TAF, y en las personas que se les hizo el switch de 86 a 85%, favoreciendo, bueno, aquí vemos cómo es, digamos, el componente de favorecer a uno u otro medicamento. En cuestión a la seguridad, aquí estamos viendo los diferentes componentes en cuestión a lo que es la tasa de filtración molecular, perdón, la tasa de filtración glomerular, digamos las características, y si no estoy mal, yo lo tengo aquí mejor explicadito. Esta es más acá. Aquí está. Bueno. Entonces vemos que la densidad mineral ósea, cómo se ve menos afectada en mujeres con TAF que con TDF. Mírenlo aquí cómo se ve que es menos de 0.3 comparado a menos de 2.6 para columna, y para cadera menos de 1.3 versus menos de 3.9. La tasa de filtración glomerular igual, menos 5.8 a 8.6. Muy bien. Entonces estamos viendo que los análisis o los resultados de esos análisis son muy parecidos. O sea, lo que sugiere una eficacia similar en el perfil de seguridad renal y ósea en los ensayos clínicos del tenofovir, del tratamiento antirretroviral. Con respecto al cambio de peso, podemos observar, pues es uno de los temas que tanto se ha tratado de evaluar, pues básicamente por el estudio, por los diferentes estudios que han salido, el ADVANCE en especial. Y aquí lo que estamos viendo es los diferentes componentes o los diferentes esquemas de primera línea, y en los cuales se observa que ha habido un mayor peso, una mayor ganancia de peso, me refiero. Entonces aquí vemos los diferentes estudios, el 1489, el 1490, el Gemini, el Advance, y los diferentes componentes o lo que compara, ¿no? Entonces aquí está el TAF versus abacavilamidina, el TAF con Victegravir versus Dolutegravir. Digamos, no quiero llenarlos en tanto detalle, pero pues lo que sí se ve es que hay un aumento de peso al utilizar TAF. Vamos a verlo con más detenimiento en este. Este es el cambio medio que hubo con respecto a sexo, aquí hombres, aquí mujeres. En azul nuevamente el TAF, y vemos como si hay un aumento en mujeres de 10 kilogramos con respecto al tenofovir cuando se utiliza con dolutegravir o con efavirenz. Entonces aquí lo que pues muchas veces se llega a realizar el análisis de que es que hay otros componentes que pueden aumentar y que se ha visto que aumentan el peso, como es el dolutegravir, y que pues es un tema de moda en boga de todo lo que es el tratamiento. Aquí lo que estamos viendo es la comparación no solo del dolutegravir, sino con efavirenz. Entonces mire que el efavirenz aumenta en 3 kilos y el dolutegravir en 10 kilogramos. Pues el TAF con dolutegravir, y pues tiene una significancia estadística. Aquí estamos viendo entonces nuevamente, pero ya la semana 96, cómo se presenta en mujeres y hombres, cómo aquí hay factores asociados, digamos, emergentes al tratamiento antirretroviral, que fueron pacientes obesos después de haber iniciado el tratamiento antirretroviral.
Pues aquí ven la composición, para unos son 11 mujeres, 17, 27, pero digamos que no hay digamos este es el análisis multivariado, y pues sí se observa el mismo comportamiento. Este es el cambio del aumento de peso al cambio del tratamiento antirretroviral, pero aquí lo que estamos viendo también es en raza negra, que también es uno de los factores de confusión que pueden llegar a presentarse. Vemos en negro cómo se está aumentando el peso en estas poblaciones. Bueno, y este lo haces con los diferentes componentes. Entonces, miren, aquí está con el inhibidor de integrasa, en las diferentes semanas, con los inhibidores de proteasa, con los inhibidores no nucleósidos. Este ya es con cuál inhibidor de integrasa. Entonces estamos viendo que con Victegravir, que con Dolutegravir, y miren que el comportamiento cómo va, y con el Victegravir menos. Y estos con los que se compara, el TAF, el Abacavir, la amigudina en azul, el tenofovir disoproxil y la acidobina. Entonces, evidentemente, pues la combinación sí se hace con todos los diferentes backbones, con los diferentes componentes del tercer componente y con el inhibidor de integrasa, que son pues factores de confusión. ¿Qué podemos considerar? Que si hay un aumento de riesgo, aquí estamos viendo las diferentes combinaciones de los backbones, TAF versus tenofovir disoproxil, cómo lo aumenta, TAF versus idobudina, TAF versus abacavir. Y aquí con los terceros componentes también se hizo el análisis, pero pues sí se ve un aumento de riesgo con TAF, que lo cual hay que tener también en mente. Bueno, digamos que este es ya las poblaciones, cómo se presentaban, los diferentes componentes. Este es los cambios en el índice de masa corporal y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica con el cambio de tenofovir a TAF. Esto era algo de lo que les decía, los diferentes componentes como los de los laboratorios, cuando se hace el switch al tenofovir. Bueno, pero este podemos pasarlo, porque los que les quiero mostrar a continuación. Bueno, este es el otro estudio que también evaluó lo que es el aumento de peso, que es el TAF. En TAF, que es el ópera, donde se vio que también había un aumento, mírenlo con inhibidores de integrasa, con comparado a otros inhibidores no nucleósidos de transcriptasa reversa, lefabinés, lenevirapina, y con inhibidor de proteasa. Entonces aquí se está evaluando el tercer componente y cómo se aumenta el peso. En azul, los inhibidores de integrasa, muy parecido al no nucleósido. Este fue el estudio ópera. Bueno, digamos que vamos a pasar ese último, pero el resultado es el mismo. Y en PrEP, que es nuestro último aspecto de esta evaluación, lo que estamos viendo es el estudio que lo que hizo fue evaluar en el uso de PrEP en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. Este estudio, pues aquí lo están viendo. ¿Cómo fue la composición? Para la semana 96, cómo se hizo el cambio, pues el cambio no, cómo se hizo la evaluación, perdón, con TAF y con TDF, utilizándolo ya para lo que era PrEP. Aquí está el resultado, ¿sí? Bueno, entonces en términos de seguridad e incidencia de infecciones de transmisión sexual, que fue uno de los componentes de evaluación, es un marcador muy importante para la población de alto riesgo inscrita en este estudio. Digamos que la tasa de eventos adversos fue similar entre los dos brazos, aproximadamente del 20%. El número de eventos adversos que llevaron a la interrupción fue del 1% en el grupo de tenofovir alafenamida y del 2% en tenofovir disoproxil. La incidencia durante el estudio de infección gonocócica de clamidia y de sífilis fue bastante alta, de 145 de 100 personas año en el grupo de TAF y de 139 en el grupo de TDF, lo cual nos hace ver que si eran personas con alto riesgo, pero lo que llama la atención es la disminución en lo que fue el riesgo en la transmisión. Bueno, el número de muertes fue pequeño con causas no relacionadas con los medicamentos. Al observar la densidad mineral ósea, al observar la densidad mineral ósea y los resultados renales en este subestudio, vemos que hubo una pérdida ósea estadísticamente significativa
menor en el brazo de TAF en comparación con el brazo de TDF, tanto en la columna como en la cadera, lo que cabría esperar con lo que ya les había informado en los otros estudios. Y de manera similar, hubo un pequeño aumento desde el inicio de la tasa de filtración glomerular, estimada de 1.8 mililitros por minuto en el brazo de TAF, y la disminución de TDF de 2.3, lo que se alcanzó una significancia estadística. Hubo 2 pacientes que suspendieron el medicamento de TAF por anomalías renales y 6 en el brazo de TDF. Supuestamente podría ser el síndrome de Fanconi. En resumen, este estudio demostró la eficacia no inferior a TAF frente a TDF para PrEP oral diaria en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. Y los datos de seguridad fueron mejores para TAF en términos de cambios renales y óseos. ¿Qué llama la atención? Pues que no hubo o no ingresaron en este estudio mujeres. Pues esto es de análisis, ya que toda la transmisión del virus fue a través de sexo anal, y hace falta ver qué se puede ver en lo que es la parte, pues en la transmisión en la mucosa vaginal. Digamos que pues estos estudios no tienen implicaciones en lo que son en mujeres, sino más en población que tiene sexo con hombres y en hombres trans. Digamos que esto es lo que les estaba mencionando con respecto a los diferentes componentes: tasas de eventos adversos similares, incidencia similar en diagnóstico de gonorrea, clamidia o sífilis en alto, estudios relacionados con eventos adversos relacionados con el fármaco, 20% frente a un 23%, y pues que no fue inferior. Bueno, creo que eso es todo lo que quería decirles. Muchísimas gracias por este momento. Pues vimos fue evidencia con respecto al uso de estos 2 componentes, el tenofovir disoproxil y el tenofovir alafenamida, cuáles son las ventajas de uno, cuáles son las desventajas, bueno, desventajas no, sino las diferentes parámetros de evaluación en nuestros pacientes de manera crónica. Agradezco mucho a ustedes la atención. Cualquier duda pues me la pueden hacer saber. Pues yo estoy en contacto con, pues, digamos, con la Asociación Colombiana de Infectología, y pues pueden tener mis datos de contacto para pues que si queremos evaluar pues o tienen alguna duda con respecto a este tema. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. No, bueno, pues muchas gracias al doctor Arévalo, quien nos dejó su grabación, y las dudas que tengan, pues nos las pueden escribir por el chat y se las remitimos al doctor Arévalo. Nuestra siguiente charla también es un cambio en el programa. La dictará la doctora Lina Villa. La doctora Villa es médica, internista, infectóloga, con una maestría en VIH, ¿sí? Y quien trabaja en el programa de atención a personas viviendo con VIH de Vida Médica CAFAM y en la Clínica Nueva El Lago. Entonces le damos lugar a la doctora Villa. Muchísimas gracias.